Bueno, buenas chicos y chicas, vamos a terminar esta última parte de la unidad de trabajo número 6. En este caso, para finalizar esta unidad de trabajo vamos a ver la valoración y evaluación de agentes biológicos contaminantes. Bueno, pues anteriormente a esto hemos comentado que la evaluación de la exposición a contaminantes biológicos tenía un gran inconveniente, y es que por el momento no tenemos criterios de valoración numéricos homologados que nos permitan una interpretación sencilla de la situación de trabajo analizada. Al contrario de lo que ocurría con la evaluación de agentes químicos, en este caso sí que teníamos valores numéricos, los valores límite ambientales, con los que poder comparar la concentración de nuestro puesto de trabajo. Pero en este caso, en la evaluación de agentes biológicos, no vamos a contar con estos criterios de valoración numéricos homologados. Estuvimos viendo las razones o algunas de las razones por las que no se establecen esos criterios. En esta primera parte de esta parte, valga la redundancia, de la unidad de trabajo, vamos a profundizar un poco más el por qué no se puede, no es difícil establecer esos criterios. Y después, para finalizar, a pesar de esto, sí que proporcionaremos una serie de criterios básicos que nos van a facilitar el trabajo en la evaluación de estas exposiciones a los agentes biológicos. Pues bien, comenzamos, como he comentado, con la problemática, con las razones por las que es difícil establecer criterios de valoración. Y en este caso, el comité o la comisión para los bioaerosoles de la ACGIH explica las razones por las que de momento pues no es posible obtener unos criterios de valoración homologados. Y estas razones son las siguientes, son tres razones fundamentales. Por un lado, la ausencia de base científica. Por otro, la falta de información sobre los efectos tóxicos, alérgicos o irritantes. Y por último, el último motivo es debido a que los protocolos de muestreo ambiental son limitados. Bien, pues comenzamos con la primera de las razones, de los motivos, que es la ausencia de base científica. Y esto se debe a que no tiene una justificación científica establecer valores numéricos en los criterios de valoración, porque los bioaerosoles suelen ser, de hecho son, mezclas complejas de diferentes clases de partículas. Esto por un lado. Por otro lado, también hay una ausencia de base científica debido a que las respuestas de las personas a los bioaerosoles pues pueden variar desde efectos inocuos, es decir, que no produzcan ningún efecto, hasta la producción de enfermedades graves, dependiendo del agente específico. Y esto es lo fundamental, depende mucho la respuesta que tengamos hacia un agente biológico, depende mucho de los factores de susceptibilidad de cada persona. A una persona le va a afectar una concentración de un cierto agente biológico, le puede afectar de una manera, no producirle ningún síntoma, y a otra persona pues producirle unas consecuencias graves. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso del COVID-19. Y la tercera razón por la que no se puede establecer una base científica es porque las concentraciones medidas de los bioaerosoles cultivables y contables dependen mucho del método de toma de muestra y análisis. Por eso no se pueden establecer también valores numéricos, porque dependen mucho de cómo se realice la toma de muestras y cómo se realice el análisis. Bien, segunda razón por la que no se establecen criterios numéricos de valoración es debido a que falta información sobre los efectos tóxicos, alérgicos o irritantes. Actualmente, la información relativa a las concentraciones de los bioaerosoles cultivables o contables que han producido irritación o respuestas tóxicas o alérgicas procede en su mayor parte de estudios con datos cualitativos de la exposición. Es decir, la mayoría de los estudios de los que disponemos actualmente no tienen en cuenta la concentración a la que ha estado expuesta un trabajador, una persona.
sino simplemente tienen en cuenta si ha habido presencia de un cierto patógeno o no. De ahí que hablemos de datos cualitativos. Estamos hablando de presencia o no de un patógeno, no de la concentración. Esto hace que estos datos pues, sean insuficientes para describir las relaciones exposición-respuesta. Es decir, hace muy difícil, prácticamente imposible, que podamos establecer relaciones entre la concentración y la respuesta de las personas. Y por último, también el último motivo por el que no se establecen criterios de valoración numérica homologados es debido a que los protocolos del muestreo ambiental para los agentes infecciosos son limitados y adecuados solamente como tentativa científica. Bien, pues visto esto, visto la problemática para establecer criterios de valoración numéricos, aún así hay diferentes fuentes de reconocido prestigio que sí que han establecido unos criterios generales, y tenemos que remarcar que son criterios generales, tanto a nivel de superficies, si lo que estamos haciendo es una valoración de agentes biológicos en una superficie, o tanto a nivel ambiental. Es decir, si lo que estamos haciendo es una evaluación de los agentes biológicos en el ambiente, en el aire, en el ambiente de trabajo. Importante señalar, y lo acabamos de comentar, que todos estos criterios hay que tomarlos con cautela, vista toda la problemática en el establecimiento de criterios numéricos. Bueno, pues vamos a ver esta serie de criterios, tanto para la valoración de superficies, en primer lugar, como posteriormente para realizar la evaluación a nivel ambiental. Valoración de superficies. Pues bueno, pues aquí tenemos unos cuantos criterios. Por ejemplo, el establecido por Solberg and CO Food Technology, en función de las actividades para catering, aunque también se puede aplicar a cocinas, supermercados, etcétera, pues establece que la superficie va a ser segura si tras la limpieza encontramos menor de una unidad formadora de colonia por placa de contacto. Acordaos que en la valoración de superficies se realizaba mediante placas de contacto que se ponen en contacto con la superficie sobre la cual se quiere determinar la presencia o la concentración de agentes biológicos. Pues bien, para catering, según Solberg and CO Food Technology, se establece una concentración de menor de una unidad formadora de colonia por placa de contacto. Luego tenemos otra referencia, en este caso Orihuel, que establece para industrias cárnicas pues, una concentración menor de 36 unidades formadoras de colonia por placa de contacto. Para mataderos de aves la concentración debe ser menor que 9. Para el embotellado, una planta embotelladora de agua menor de 10. Y para carnicería y pescadería menor de 7 unidades formadoras de colonia por placa de contacto. Bueno, pues esto recordamos que es las concentraciones en superficie, valoración en superficie, y en este caso tras la limpieza. ¿Cuáles son las concentraciones que deben contener para considerar que la superficie es segura? Eso respecto a la valoración de superficies, y después podemos realizar también, o hay criterios, respecto de la valoración ambiental. Como norma general, en el aire podemos indicar que en ambientes con menos de 500 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de bacterias e igualmente 500 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de hongos, pues estos ambientes no suelen presentar problemas de salud. Si os dais cuenta, aquí, esto también es importante, hablamos de unidades formadoras de colonia por metro cúbico, porque lo que estamos valorando, lo que estamos determinando es la concentración en el aire, en el ambiente de trabajo. Por eso lo hacemos por volumen de aire, por metro cúbico. En el caso anterior, en valoración de superficies, lo que hacíamos era por placa de contacto, ¿vale? Porque lo que estamos valorando es una superficie. Bien, pues la Organización Mundial de la Salud establece como criterios generales, vuelvo a remarcar, criterios generales, no debemos de tomar esto al pie de la letra, vista la problemática
que hemos visto para establecer criterios. Pero bueno, como criterios generales, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece diferentes concentraciones para diferentes niveles de contaminación, tanto de bacterias como de hongos. Así, si en el ambiente de trabajo hay menos de 50 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire respecto a las bacterias y menos de 25 respecto a los hongos, pues se considera que el nivel de contaminación es muy bajo. Es bajo si está respecto a las bacterias de entre 50 y 100 e igualmente en hongos. Intermedio respecto a las bacterias y hongos, lo mismo, entre 100 y 500, entre 500 y 2000 diríamos un nivel de contaminación alta y muy alta si supera los 2000. Esto es lo que establece en general la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como criterios generales. ¿Vale? Y esto respecto a los criterios para establecer valores numéricos, con toda la problemática que ello conlleva. Y por tanto debemos tomar estos criterios con la debida cautela. Pasamos ahora, por último, a ver la evaluación, a ver cómo se realiza la evaluación de la exposición. Tal como he comentado, vista la problemática para establecer criterios y sabiendo, como acabamos de ver, que aún así hay instituciones que establecen una serie de criterios generales, vamos a abordar ahora la evaluación de la exposición. Todo esto, todo el tema de agentes biológicos en el puesto de trabajo viene recogido, como sabéis, en el Real Decreto 664/97 sobre la protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. Pues bien, este Real Decreto, en su artículo 4, da una serie de pautas para realizar la evaluación de la exposición. Y esas pautas o esos puntos que tenemos que tener en cuenta para realizar la evaluación son los siguientes. En el punto número 1, una vez que identifiquemos uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, vamos a proceder, importante, para aquellos que no hayan podido evitarse, siempre haremos esto para aquellos riesgos que no hayamos podido evitar. Puede ocurrir que identifiquemos un riesgo, pero sea fácilmente evitable, tomemos una medida correctora y entonces ahí ya no tendríamos que hacer nada si la medida correctora cumple con su función. Pero en el caso de los riesgos que no puedan evitarse, pues tendremos que pasar a evaluar esos riesgos determinando la naturaleza, el grado y la duración de la exposición. ¿A qué nos referimos cuando vamos a determinar la naturaleza? Pues que tenemos que identificar el agente biológico del que se trata y el grupo al que pertenece. Ahora volveremos, un poco más adelante veremos lo del grupo, que ya lo hemos visto también en el tema anterior. Vamos a determinar también el grado. Esto se refiere a la cantidad manipulada o concentración ambiental de agentes biológicos. Y por último, la duración de la exposición. Es el tiempo en el que el trabajador está expuesto a una determinada cantidad o concentración de agente biológico. Esa sería la primera pauta a tener en cuenta para realizar la evaluación a la exposición. Punto número 2. Cuando en el trabajo implique varias categorías de agentes biológicos, cuando haya presencia de no uno, sino varios agentes biológicos, pues debemos evaluar todos los riesgos referentes a esos agentes biológicos presentes. No solamente uno, sino todos. Esto es una cosa de cajón. Continuamos. Punto número 3 o pauta número 3. La evaluación siempre se repetirá periódicamente. Cada cierto tiempo que tendremos que establecer, pues deberá repetirse la evaluación. Además, en cualquier caso, siempre debemos repetir la evaluación cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que puedan afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Si en nuestro puesto de trabajo cambia alguna condición que vemos que puede afectar a la presencia o a la exposición frente a agentes biológicos, pues debemos repetir esa evaluación. Además, también, punto número 4, tendremos que hacer una nueva evaluación del riesgo cuando se detecte en algún trabajador una infección o enfermedad
que sospechemos que sea consecuencia de una exposición a agente biológico en el trabajo. Punto número 5. La evaluación mencionada en el apartado anterior la vamos a realizar teniendo en cuenta una serie de información de la que ya vamos a poder disponer. ¿Cuál es esta información que tenemos que tener en cuenta para realizar la evaluación? Pues por un lado, ya lo hemos comentado, la naturaleza de los agentes biológicos que estén o que puedan estar expuestos los trabajadores y el grupo al que pertenecen. Ahora vamos a ver la clasificación según el grupo, aunque como digo esto ya lo vimos, pero vamos a recordarlo y además tener en cuenta que en el anexo 2 del Real Decreto 664/97 se presenta una lista de agentes biológicos según la clasificación en los grupos 2, 3 y 4, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto ya lo vimos, pero recordar cómo se clasifican los agentes biológicos en 4 categorías: grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Un agente biológico pertenecerá al grupo 1, y como digo, esto viene establecido en el anexo 2 del Real Decreto 664/97, será del grupo 1 si ese agente biológico resulta poco probable que cause enfermedad en el hombre. En el anexo 2, este que aparecían en el anexo 2 del Real Decreto 664/97, que es donde presenta una lista de agentes biológicos, pues no aparecen del grupo 1 porque no son objeto de evaluación de riesgo, ¿vale? Estos agentes biológicos es poco probable que causen enfermedad en el hombre, por tanto no se trata. Un agente biológico pertenece al grupo 2 si puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, pero es poco probable que se propague a la colectividad y existe generalmente profilaxis o tratamientos eficaces, es decir, medidas de prevención, eso sería profilaxis, para prevenir el riesgo, para que no nos cause esa infección o esa enfermedad, y tratamientos eficaces. Grupo 3, pues igual que en el 2 puede causar una enfermedad en el hombre, pero en este caso sí que es un serio peligro, no es un peligro, sino un serio peligro para los trabajadores, y en este caso además existe el riesgo de que se propague a la colectividad. En el grupo 2 no existía, es poco probable que se propague a la colectividad, pero en este caso sí que es probable o existe el riesgo de que se propague a la colectividad. Aunque, igual que en los que pertenecen al grupo 2, pues generalmente hay medidas de profilaxis o tratamientos eficaces. Y por último, el más peligroso, los agentes biológicos más peligrosos son los clasificados dentro de la categoría del grupo 4 y son los que causan una enfermedad en el hombre, supone un serio peligro para los trabajadores, existen muchas posibilidades de que se propague a la colectividad y no existen generalmente medidas de profilaxis o tratamientos eficaces. Como veis, pues los agentes clasificados dentro de este grupo, del grupo 4, pues son los agentes que más peligro suponen. Vale, recordad que estamos viendo que para realizar la evaluación tenemos que realizarla teniendo en cuenta una serie de información. La naturaleza de los agentes, luego más cosas que tenemos que tener en cuenta, más información que tenemos que tener en cuenta para realizar la evaluación. Pues tendremos que tener en cuenta y realizaremos la evaluación según las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores. Siempre el caso es que las autoridades sanitarias, como puede ser el Ministerio de Sanidad, puede ser la OMS o otra institución que tenga competencia en la materia, pues establecen protocolos, informes técnicos, guías sobre diferentes agentes biológicos. Ahora mismo en la OMS, por ejemplo, podemos encontrar protocolos, entre otros, sobre la gripe A, sobre el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, o más recientemente pues, sobre el COVID-19, sobre el SARS-CoV-2, el COVID-19 que nos está afectando en estos momentos. Pues la OMS publica guías y protocolos, recomendaciones de actuación frente a diferentes agentes biológicos. Más información que tenemos que tener en cuenta en la evaluación. Pues vamos a tener en cuenta la información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional, de su trabajo. Esto es,
pues todo el cuadro o la lista de enfermedades profesionales que viene recogida en el Real Decreto 1299/2006, como sabéis. A partir de esta lista de enfermedades, pues dependiendo del puesto de trabajo, vamos a poder conocer qué enfermedades son susceptibles de ser contraídas por los trabajadores. Más información que tenemos que tener en cuenta. Pues también tenemos que tener en cuenta, aparte de enfermedades, los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de la actividad profesional de los trabajadores. Por un lado, hablamos de enfermedades. Esto normalmente viene ligado más a una exposición crónica, aunque en el caso de los agentes biológicos tampoco tiene por qué ser crónica, pero algunos agentes biológicos nos pueden causar enfermedades en sí y otros agentes biológicos nos pueden producir una cierta alergia o una toxicidad aguda, ¿vale? La evaluación de riesgo ha de tener en cuenta todos los efectos derivados de la exposición, tanto enfermedades como situaciones alérgicas o intoxicaciones. Estos efectos, además de los infecciosos, pues encontramos los efectos, como digo, alérgicos y tóxicos. Pues bien, en el anexo 2, donde aparecía la lista de agentes biológicos según el grupo al que pertenecen, algunos de estos agentes biológicos también se les indican o llevan al lado escritas las anotaciones A, que quiere decir que puede producir ese agente biológico efectos alérgicos, y la letra T, que puede producir toxinas perjudiciales para las personas. Bien, más información que tenemos que tener en cuenta. Pues también tenemos que tener en cuenta el conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y que esté directamente ligada a su trabajo. Si ya anteriormente ha habido algún trabajador con una enfermedad debida a un agente biológico, pues toda la información sobre esa enfermedad tendremos que tenerla en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta el riesgo adicional para los trabajadores especialmente sensibles, como pueden ser trabajadores que tengan ya patologías previas, que estén tomando algún tipo de medicación, que tengan trastornos inmunitarios, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. ¿Vale? Pues toda esa información tendremos también que tenerla en cuenta. Vale, pues estos son los puntos, las pautas para realizar la evaluación de la exposición a agentes biológicos. Una vez realizada toda esta información, pues a continuación el Real Decreto ya establece, en función de la información recogida, pues las diferentes medidas a adoptar. Una vez recogida esta información, que es la realización de la evaluación. ¿Vale? Pero todas estas medidas pues, serán objeto de la unidad de trabajo siguiente. En la última unidad de trabajo veremos ya las medidas de prevención de riesgos por agentes biológicos, una vez realizada la evaluación.